Muy buenas noches a todas y todos. En nombre del Instituto Ribagüero, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias El Perú que encontró San Martín. Mi nombre es Milagritos Jiménez Moscol, jefa del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox del Instituto Ribagüero, y esta noche les acompañaré en la primera sesión denominada Vida Cotidiana. El Instituto Ribagüero, desde 1947, busca promover la investigación de las disciplinas humanísticas y de la cultura peruana. En concordancia con nuestros objetivos y fines, el Archivo Histórico, la Biblioteca, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox y el Museo de Arte y Tradiciones Populares, Luis Repeto Málaga, conservan y difunden el patrimonio arqueológico, histórico, arte popular, bibliográfico y archivístico que atesoran. Cuando en septiembre de 1820 el general San Martín llegó a las costas de Pisco, la situación del todavía virreinato del Perú era crítica e incierta. Desde mediados del siglo XVIII, los hechos acaecidos en Europa y las reformas políticas, económicas y administrativas en América habían generado que la monarquía española vaya perdiendo el control de sus colonias. Ello se vio reflejado en el descontento de varios sectores sociales y en el surgimiento de movimientos reformistas y separatistas, los cuales abrieron el camino para los procesos de independencia. Este contexto también se vio reflejado en nuestro país, generando una serie de movimientos y cambios que empezaron a resquebrajar el bastión del poder español en Sudamérica. Presentamos este ciclo de conferencias con el objetivo de brindar un panorama de ese Perú que hacia 1820 se encontraba a puertas de iniciar la lucha por la libertad e independencia. Es así que esta noche abordaremos los temas sobre los cambios sociales, urbanos y demográficos que fueron implementados desde el siglo XVIII. Nos acompañarán con su participación Jesús Cosamalón y Gilda Cogorno. Lamentablemente, por fuerza mayor, Carlota Casalino no nos acompañará. Pues bien, entonces empezamos y iniciamos la participación con Jesús Casamalón. Pero antes voy a decir algunas palabras sobre él. Él es historiador, especialista en historia social de la ciudad de Lima colonial y republicana. Ha dictado cursos en diversas universidades de Lima y del extranjero, tales como la Universidad del Pacífico, en la Escuela de Posgrado y la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Rouen en Francia, y el doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, entre otras instituciones. Su campo de interés abarca la historia demográfica, mestizaje y grupos sociales, la historia de América colonial y republicana, la informalidad y la enseñanza de la historia a nivel escolar. Adelante, Jesús. Audio. Jesús, tu audio, ¿tienes que activarlo? Ya, sí, sí, disculpen, buenas noches. Agradezco al Instituto para la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes este ciclo de conferencias sobre la vida cotidiana en tiempo de San Martín. Me toca hablar de lo que serían los grupos sociales y algunas cuestiones culturales que voy a comentar en el camino, ¿no? En el tiempo que me queda. Y son aspectos que en algunos casos reitera publicaciones que he hecho y que voy a resumir en algunos aspectos que me parecen esenciales y replanteando quizá algunas cositas también a lo largo del tiempo, ¿no? A ver, lo primero es comprender cómo es que se desarrolla, cómo es que evoluciona la población de los tiempos coloniales, que es la que las tropas de San Martín encuentran en el virreinato del Perú, ¿no? Esto es conocido por todos de que los tres grupos fundamentales que conformaron, digamos, la estructura social colonial son los indios, españoles y los esclavos africanos originalmente, ¿no?
También hubo población de origen asiático, no tan numerosa como la que va a llegar en tiempos republicanos, que seguramente es muy conocida a partir de más o menos mitad del siglo XIX, ¿no? Pero sí hubo una presencia relativamente importante, o sea, en ciudades como Lima, ¿no? Pero no alcanzó, pues, evidentemente, las dimensiones que tendría esta población durante el siglo XIX, ¿no? Esa población, la población que va llegando a nuestro espacio, digamos, virreinal, española y esclavos africanos, rápidamente va a entrar en contacto biológico, ¿no es cierto? Pero no solo biológico, sino también cultural, ¿no? Cotidiano con los indígenas, ¿no? A pesar de todas las restricciones legales o limitaciones legales que la corona intentó aplicar, la realidad cotidiana rompió cualquiera de esas disposiciones y bueno, tuvo como resultado un intenso intercambio también, como digo, de tipo biológico, o sea, hijos producto de este contacto, como también de tipo cultural, ¿no? Al principio, como creo que es muy conocido, la idea del Estado español y de las autoridades coloniales era mantener separados a los indios del resto de la población de la República Española y la población de origen africano. No tanto, digamos, no era el objetivo, creo yo, no tanto por una idea basada en una exclusión de tipo racial, sino más bien, diría así, con una actitud más bien paternalista, ¿no? Por una suerte de protección, que puede ser también, por supuesto, puede estar basada en un prejuicio étnico, pero en este caso de corte paternalista, ¿no? Para proteger a los indígenas del abuso y la mala actitud que, sobre todo, por ejemplo, se atribuía a los africanos, a los esclavos y libres contra los indígenas, ¿no? Pero eso que en el papel debió funcionar, muy rápidamente fue sobrepasado por la vida cotidiana, como puede haber ocurrido también en el caso limeño, donde quizá algunos sepan, se creó una reducción de indios, la reducción de indios del cercado, ¿no? Que actualmente está en Barrios Altos, o sea, todavía se puede visitar parte de la antigua reducción, pero muy tempranamente ya las fuentes indican de que los indígenas, vamos, sobrepasaron esa reducción, supuestamente deberían pernoctar, ¿no es cierto?, en ese lugar y salir a trabajar en la mañana, pero bueno, muy rápidamente la población indígena terminó viviendo en diversos espacios de la ciudad colonial, ¿no? Por el lado de los esclavos africanos, voy a resumir algunos aspectos que me interesan como para comenzar esta presentación. No se había previsto, en realidad no había como una legislación que lo previniera o que tuviera una respuesta anticipada, que los esclavos se liberasen. Y se suponía que se iban a quedar como esclavos, pero la realidad y por la propia legislación española que provenía de la legislación romana de esclavitud, y más adelante lo voy a volver a comentar, los esclavos tenían el derecho de obtener su libertad por varios medios, ¿no? Así que muy rápidamente también apareció una población negra libre o africana libre, para ser más amplio, ¿no es cierto? Porque no todos los esclavos eran clasificados como negros, ¿no? Había esclavos mulatos, ambos, etc. Así que muy rápidamente apareció una población libre de origen africano que con la población indígena, mestiza y española fueron conformando un panorama de mezclas de sangre, digamos, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Con toda seguridad, más intenso en algunos espacios que en otros, ¿no? Y no tanto por el hecho de que en las zonas de altura no sea posible que la existencia o la presencia de africanos, porque eso está desmentido, digamos, por la evidencia. Había esclavos negros en zonas de altura, sino básicamente porque que en las zonas de altura el uso de la mano de obra esclava, que era una mano de obra cara, había que comprar esclavos, no fue muy abundante gracias a la presencia de una abundante mano de obra indígena, ¿no? No es tanto una cuestión biológica, sino más bien, digamos, una cuestión de corte más económico, ¿no? De lo barato o caro de un trabajo, ¿no? Y eso también digamos, se amplifica por otra cosa, ¿no? Que yo tengo señalado, ¿no? Quizá todos tenemos una idea, vamos, muy difundida como parte de un cierto sentido común de nuestra realidad, de asumir que la población de origen indígena, al momento de la llegada de los españoles, estaba concentrada fundamentalmente en las zonas de altura, porque es la sensación que tenemos hoy, ¿no? En la actualidad, ¿no? De población de origen indígena, campesino, si quieren, rural, digamos, sobre todo, pero mestizo indígena, en las zonas de altandina, digamos.
Bueno, los estudios que se han hecho de David Nobel Cook, que probablemente es el que mejor ha estudiado este tema para la etapa prehispánica, demuestran que la población indígena más abundante al momento de la llegada de los españoles está más bien en las costas, en las zonas costeras, ¿no? Lo que pasó es que con la llegada de los españoles, la población de las indígenas de las costas prácticamente desapareció porque en las zonas costeras fue donde las epidemias del tiempo colonial fueron mucho más duras, mucho más letales, mientras que en las zonas de altura la población indígena sobrevivió un poco mejor, no es que no la haya afectado, porque sí fue afectada duramente, pero un poco mejor a cómo había sido afectada en comparación la costa, ¿no? Así que eso trastocó pues el panorama demográfico, ¿no? Eso despobló la costa y esa es la razón por la cual los esclavos negros llegan a las costas del Perú para trabajar en las diversas actividades, digamos, económicas, productivas y de servicio doméstico. Y en cambio, en las zonas de altura donde pervivió la mano de obra indígena con una mayor cantidad, pues la esclavitud africana no fue tan utilizada como mano de obra, aunque sí se utilizó bastante en el espacio del servicio doméstico, quizá como una manera de ratificar el estatus social de las personas, ¿no? El tener esclavos sirvientes era una manera de mostrar públicamente un estatus, ¿no? Un estatus. Así que esa distribución, por ejemplo, va causando una estructura, digamos, étnico-demográfica diferenciada, ¿no? Una costa con una tendencia, obviamente, no significa que no hayan indígenas, pero una tendencia a ser más mestizo, criollo, afro, si quieren, y una zona de altura donde lo que prima es la población española e indígena, ¿no? Española de la época, ¿no es cierto? E indígena, con una menor presencia de población africana, aunque, insisto, sí estuvo y es un prejuicio muy difundido entre nosotros el pensar de que la población africana no se adaptó a la altura y por eso no pudo estar. En realidad, sí hay registro de población africana, no solamente en el Virreinato del Perú. Bolivia tiene una buena, digamos, experiencia y evidencia de población africana en zona de altura, ¿no? Sobre esa base, digamos, voy a tomar como ejemplo, porque me parece uno de los casos que está mejor documentado, ¿no es cierto? Por diversas razones, el caso limeño, ¿no? Como pueden ver, comparando, digamos, acá tengo una comparación más o menos de largo plazo, ¿no? De lo que puede ser Lima en términos étnicos, ¿no? Étnicos, y haré notar algunos detalles, ¿no? Digamos, tenemos la idea de la ciudad de Lima como una capital criolla española, porque acá se asentó el poder central del Imperio Español, el poder religioso, ¿no es cierto? El arzobispo, el poder político con el virrey, y también, digamos, la propia audiencia, ¿no? Que ocupaba Lima, ¿no es cierto? Entonces tenemos una idea de que Lima siempre tuvo una presencia hispana muy fuerte. Aclararé después porque le digo hispana y no necesariamente blanca en este momento, ¿no? En este momento. Pero la verdad es que durante el tiempo colonial, ya pueden ver, pueden comparar, digamos, a lo largo tiempo se mantuvo esa tendencia, pero entre 1790 y 1827, que es aproximadamente la franja temporal más cercana a la llegada de las tropas de San Martín, en realidad la población clasificada como blanca o española en realidad no era muy abundante. Es más, en 1790, que están viendo ahí la primera barra, la población de origen clasificada como española no llegaba al 40%. Y en realidad habría que ser más específico con respecto a eso. Es más bien española que blanca. ¿Ok? Quizá pueda parecer que estoy haciendo una distinción inadecuada, pero me explicaré a qué me refiero, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia revisando libros coloniales, ¿no es cierto? Y bueno, hay colegas que lo han hecho ya, y yo también lo he hecho, y es difícil encontrar en los libros, por ejemplo, parroquiales, donde se asentaban los bautizos, los matrimonios y las defunciones, encontrar registros que hable de población blanca. Lo que uno encuentra es de población española, gente clasificada como española, eso sí, española, indígena, mestiza, casta, ¿no? Y esclavos, ¿no? Que son los grupos básicos, ¿no? Como pueden verlos ahí, ¿no? Mestizos y castas, que son las mezclas diversas, ¿no? No es que no exista, pero rara vez se habla de población blanca, ¿no? Quizá muy de forma automática hemos hecho una suposición que no es del todo válida, que pensar que todos los españoles son blancos, cuando en realidad hay testimonios, y yo los he encontrado, de españoles que son descritos como el color del trigo o trigueños, ¿no? O sea,
más parecido a mestizo, ¿no? Porque no todos los españoles pues provenían del norte de España, había muchos españoles del sur de España, con mezclas con poblaciones moriscas y que no correspondían al estereotipo que tenemos de español, digamos, contemporáneo, ¿no? Así que es también algo que, en mi caso, por ejemplo, antes también lo hablaba como blancos y ya en los últimos tiempos lo he cambiado. Creo que es española cuando estamos en la época colonial. Cuando entramos a la época republicana, ahí sin duda, con la eliminación de las categorías de castas, o sea, ya no hay españoles, ¿no es cierto? Todos son peruanos. Ahí sí empiezan a aparecer las clasificaciones más parecidas a lo que utilizamos con el sentido común, blancos, ¿no? Porque además no hay ya solamente españoles, ¿no? Hay también inmigración europea. Entonces, paulatinamente, esta va a ser asimilada con la categoría blanco. Dicha esta tingencia, lo que pueden ver es que en Lima primaron los grupos sociales no blancos, por llamarlo de una forma muy, muy gruesa, ¿no? Y quizá inadecuada, pero para simplificarlo, no blancos, ¿no? Y es más, en Lima, la población relativamente más importante es la población de origen africano. Es decir, la Lima que encuentra San Martín es una Lima con un tinte claramente africanizado, donde la población mayoritaria, de alguna manera, es la población que tiene su origen en antepasados, antecesores de origen africano, ¿no? Es más, sin duda eso se ve amplificado por otra cosa que también es conocida. Una parte de las tropas de San Martín estaban compuestas por, digamos, por afrochilenos y afroargentinos que acompañaron a San Martín en su campaña hacia Lima, ¿no? Así que, bueno, con la llegada de los ejércitos, seguro el perfil de la ciudad no solamente se mantuvo, sino probablemente se profundizó, ¿no? Con esta idea de una Lima no poblada masivamente por una población española, ¿no? Vamos a ver ya cada caso en particular, ¿no? También es importante señalar que en la Lima que encuentra San Martín, es o en el Perú que encuentra San Martín, mejor dicho, es un virreinato en el que lo indígena era válido como clasificación, o sea, existía oficialmente la posibilidad de clasificarse como indio. Por ejemplo, el tema de la mita, ¿no? Los indígenas eran el grupo que estaba sometido a alguna serie de cargas coloniales, como el tributo y la mita, por mencionarles dos de las más conocidas y famosas, o el reparto, que sería tercero, ¿no es cierto? Solamente los indios y los mestizos, pero ahí hay siempre hasta ahora discusión acerca de si realmente fueron incluidos o no, porque no hay claridad al respecto. Se supone que sí, junto con las castas, pero básicamente son los indígenas, ¿no? Los indígenas sí van a la mitad, pero el tributo podría ser que se cobre para mestizos y castas, aunque huían de eso. Pero la definición de indígena, a diferencia de lo que podría de repente pensarse, no era una definición que pasase por el color de piel. Era una definición que pasaba básicamente por el nacimiento en una comunidad y de padres indígenas. Y una definición que se reflejaba en la condición legal, o sea, el tener deberes y derechos provenientes de una legislación que separaba o excluía a la población en grupos, ¿no? Y no siempre los indígenas tenían todas las de perder en ese tipo de clasificación. En algunos casos, probablemente eso los podía, digamos, preservar de algunos castigos mucho más duros. Es verdad que en otros casos no, como la mita y el tributo, pero, por ejemplo, es bien conocido que la Inquisición, ¿no es cierto? Esta institución que se encargaba de vigilar la ortodoxia y el comportamiento, digamos, aceptable de los católicos y de los religiosos, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indios. Si los indios hablaban o cometían una herejía, ¿no es cierto? Cualquiera de estas cosas, o incluso se les acusa de practicar rituales, digamos, hechicero, brujería, ¿no es cierto? No son juzgados por la Inquisición, tienen su propio fuero. Así que eso también es interesante porque la concepción que está detrás de eso es que el indígena es un cristiano nuevo, o sea, alguien que está recién aprendiendo los rudimentos y la base del cristianismo, y por lo tanto se le perdona los deslices que pueda tener acerca de la comprensión, digamos, de la doctrina, ¿no? Eso obviamente no es que sea así, sino es que es la percepción sobre la cual, digamos, se genera todo esto, ¿no?
Tanto es así que el color de piel no es fundamental, que existe en el mundo colonial una élite indígena muy importante. Cuando llega San Martín al Perú, esa élite indígena ha sido golpeada por la rebelión de Tupac Amaru, pero todavía existe, ¿no? Todavía existe una élite que no es una élite de indios del común, es una élite que está exonerada del tributo y que tiene algunos privilegios similares a los que tienen los criollos nobles de bajo rango en la colonia. Por ejemplo, tienen derecho a una educación propia con un colegio, ¿no es cierto? Y a un tratamiento de noble, ¿no? De noble que los equipara, no con la alta nobleza probablemente, pero sí con una nobleza intermedia por lo menos, ¿no? Y no había un rechazo de los españoles a lo indígena per se, ¿no? En sí mismo, sino dependiendo, pues, ¿no? Si los indígenas eran, o las indígenas eran pobres, indios del común, ¿no es cierto? Tributarios, ahí sí. Pero si los o las indígenas eran hijos de la nobleza o hijas, como el matrimonio famoso en el siglo XVII, ¿no es cierto?, de Martín de Loyola, el sobrino nieto de Ignacio Loyola y Beatriz Coya, que era una mujer de la élite indígena que además se casó con sus ropas, digamos, tradicionales y con la familia vestida con ropas tradicionales en el cuadro completo. Y él, un miembro de la nobleza, fue un matrimonio muy sonado porque se unían dos miembros de las noblezas del virreinato, ¿no? La nobleza española y la nobleza indígena. Y ahí no había rechazo ni había ningún problema en que Beatriz Coya se presentase como india, ¿no? No es el único caso. Hay otros más que muestran que no hay un rechazo de los criollos españoles específicamente a mujeres, por ejemplo, por ser indígenas, ¿no? Sino fundamentalmente por su nobleza o no, que era algo que marcaba mucho más, ¿no? Eso hace complejo el mundo colonial porque es un mundo muy diverso, ¿no es cierto? Donde dentro del indígena hay también de variaciones, ¿no? O diversidades. Por esa razón, en el mundo colonial, no creo yo que, no es mi, digamos, no es mi impresión, exista un tipo de clasificación basado en el color de la piel específicamente. Obviamente, en algunos casos sí, en el caso de los esclavos de origen africano, los negros, evidentemente el color es un marcador muy importante, pero el color dentro de la población africana remite a una situación de inferioridad producto de la esclavitud, que se ratifica con el color, ¿no? Pero no va a ser lo que vamos a encontrar más adelante en la etapa republicana, donde sí creo, desde mi punto de vista, se va a crear, organizar una sociedad basada mucho más fuertemente en el color de la piel, ¿no? O lo que llamaremos hoy racismo, ¿no? Y ahí entonces entramos a este grupo importante que es el caso de los esclavos negros, ¿no es cierto? En el que desde el principio de la conquista, y es más, con las propias huestes de Pizarro llegan esclavos acompañando, y que dependiendo del espacio, por ejemplo, en el caso de la costa peruana, tienen una importancia en la que son parte del trabajo, ¿no? El trabajo en las haciendas. En realidad en el Perú, honestamente hablando, las haciendas fueron de tamaño mediano si las comparamos con las haciendas que había en el Brasil o en el propio Caribe español, o bueno, si quieren también Estados Unidos, ¿no? Eran bastante más pequeñas y de un menor número de esclavos, pero bueno, eran algunas importantes como 300, 400 esclavos, especialmente las que estaban en manos de órdenes religiosas como por ejemplo los jesuitas, ¿no? Que tenían varias haciendas con centenas de esclavos, incluso ellos tenían toda una experiencia en el tratamiento, una suerte de reglamento de cómo tratarlos, en fin, que sería interesante en otro momento acercarse a eso, ¿no? Eh, y también, por otro lado, el esclavo le daba valor, digamos, a una familia si es que éste está dedicado al servicio doméstico, ¿no? Y esclavos y esclavas eran vestidos con cierto cuidado, digamos, con cierta delicadeza, digamos, en algún caso, porque al salir a la calle con sus amos y amas, la manera en que el esclavo o la esclava vestía, la manera en que, vamos, era ataviada, era una señal del estatus o la riqueza de la familia de la cual era, digamos, sirviente, ¿no? Entonces era una forma de mantener el estatus, ¿no? Y además el número de esclavos sirviendo en una casa, ¿no? Eh, Eso hizo de que en el mundo colonial la población negra de origen africano, que en principio llegó como esclavo, tampoco sea una población homogénea, ¿no? Tiene una población, por ejemplo, dividida en primer lugar, la población africana, pues, entre esclavitud y libertad, ¿no? Hay negros libres, hay negros esclavos y obviamente unos y otros están diferenciados y los que son libres sin duda defienden ese valor, digamos, esa característica como algo que los distingue y que no quieren ser nunca confundidos con esclavos, ¿no?
Se lo van a decir, ¿no? Negro libre, ¿no? Esto es interesante porque me imagino que es conocido que cuando San Martín llega al Perú, como había ocurrido en otras partes de América, también las tropas virreinales hacían eso. Una de las promesas que San Martín, digamos, promueve, una de las promesas que difunde es la libertad de los esclavos una vez que termine la guerra si participan en el ejército patriota, ¿no? Y sí hay testimonio de muchos esclavos que se unen, ¿no es cierto?, a la causa de los patriotas. Eh, no se puede negar que de repente también entusiasmado con la idea de una nación independiente, pero sin duda también acicateados, ¿no es cierto?, entusiasmados por la posibilidad de lograr su libertad al final de la guerra, ¿no? Entonces, esa es una diferencia fundamental, ¿no? Otra diferencia importante es que los esclavos domésticos o la esclavitud doméstica en Lima, como solía ocurrir en otros ambientes también en América hispana y portuguesa, es una esclavitud mucho menos agresiva, digamos, contra el cuerpo si lo comparan con la esclavitud de las haciendas y plantaciones en América y las que hay en el Perú con las haciendas, ¿no? Porque el trabajo agrícola era mucho más duro, sea en la caña, que era quizá el más importante, o el algodón, entre otros, ¿no es cierto?, y desgastaba y usualmente consumía más rápidamente a los esclavos, ¿no? Los esclavos hacen lo posible y hay muchos mecanismos de liberación conocidos. Uno es servir en el ejército, por ejemplo, que estoy mencionando, pero también hay mecanismos tales como las cofradías que reúnen dinero y lo prestan a los esclavos para poder comprar su libertad. Quizá valga la pena señalar que bajo el sistema colonial español y portugués, el esclavo podía recuperar su libertad si tenía el precio que valía. Digamos. Eso está en un notario normalmente, ¿no es cierto? Está puesto en un notario de valor de los esclavos. Y los esclavos, si juntasen el dinero para poder pagar su libertad, pues tienen el derecho de recobrarla pagando su precio, ¿no? Y está mal visto que los amos se nieguen. Lo que pueden hacer los amos es interponer una serie de recursos, como por ejemplo, señalar de que cuando lo compraron era un niño y no tenía habilidad para trabajar y ahora es un adulto que sabe trabajar en determinadas cosas y por lo tanto necesitan una compensación. O sea, pueden pelear el precio en todo caso, pero el impedir que un esclavo se libere, la única posibilidad sería colocarle un precio que el esclavo no pueda pagar y que a veces lo hacían, pero los esclavos protestan, ¿no? Protestan y a veces logran lo que quieren, a veces no. Pero bueno, eso los préstamos puede ser, pero de repente lo que quizá puede ser más interesante es lo que ya han estudiado muchos, que es la llamada esclavitud por jornal, ¿no? Que es el alquiler de esclavos. Muchas familias en Lima compran esclavos o personas compran esclavos no para usarlos ellos mismos, sino básicamente para que se alquilen como trabajadores en las calles y de ese jornal diario que reciben un porcentaje o una parte va para el amo o la ama y la otra parte, si es que existe, se queda en la mano del esclavo, ¿no? Muchas viudas, por ejemplo, tenían esa modalidad para sobrevivir, ¿no? Compraban esclavos y los alquilaban. Era una manera de evitar para las viudas decentes salir a la calle a trabajar, ¿no? Así que rentaban esclavos, ¿no? Para el esclavo es una situación bastante cómoda porque no está bajo el control directo del amo. Incluso en muchos casos puede vivir separado el amo o la ama. Y bueno, sale a trabajar a la calle como cualquiera de los trabajadores que existen en la ciudad, cobra un jornal y si es disciplinado, lo hace bien y quizás si tiene suerte, puede ahorrar un jornal, una parte de ese jornal diario para juntar para su libertad, ¿no? Y así muchos esclavos lograron comprar su propia libertad. No se le podía negar. Incluso uno puede notar que hay como proyectos familiares, ¿no? En el que una pareja, recuerden que la esclavitud la transmite la madre, por ejemplo, una de las primeras cosas que hace es liberar a la madre, ¿no? Porque si sigue teniendo hijos, se van a sumar hijos esclavos que después va a costar liberarlos, ¿no? Entonces hay toda una serie de estrategias y un conocimiento de la legislación muy importante que hace que muy rápidamente la población esclava libre sea frecuente y quizá el gran problema que uno tiene caminando, digamos, si uno imaginariamente camina por las calles de Lima en 1821 o 2021 cuando está San Martín, es que no siempre uno va a poder distinguir quién es esclavo de quién no lo es. O sea, no existe una marca visible que suponga esclavitud, ¿no? Eso lo pueden verificar si quieren, si lo tienen en la mente o lo han visto con las acuarelas de Pancho Fierro, que pintan mucha población afro en Lima. En realidad no sabemos si Pancho Fierro está recordando o pintando población de origen esclavo, o sea, esclavos caminando por la ciudad o no, porque él no pone ninguna característica que nos permita suponer que es uno o el otro. Y así debe haber sido en parte de la realidad. O sea, uno caminaba por la calle, veía un negro, podía ser un esclavo,
o podía ser alguien libre, ¿no? Por eso que muchos esclavos, por ejemplo, se acostumbran a caminar con la boleta de compra, o sea, con su boleta de compra, con donde la boleta del notario donde certifican de que él ha pagado su libertad y es un hombre libre, ¿no? Eso lo tienen cual DNI, digamos, en el bolsillo, porque si la guardia o cualquiera lo señala como esclavo, ellos tienen que mostrar de que son libres. Si no tienen ese papel, o se les extravió o mienten, que también es una posibilidad, pues terminan castigados y terminan en la panadería castigados y eso es mucho peor, ¿no? Así que eso le da a la ciudad, digamos, un grado de diversificación bastante grande, ¿no? Bueno, acá tenía algunas imágenes de cómo se transportaban los esclavos a América, digamos, en realidad. Muchos de ellos llegan pues en situaciones absolutamente lamentables, ¿no? Es uno de los... Ahora se está hablando más, no sé si han visto los últimos documentales, empleando dos palabras que creo que vale la pena señalar, ¿no? Ya no se habla tanto de esclavitud, sino de esclavizados, ¿no? Haciendo notar de que las personas que llegaron a este mundo, en este nuevo mundo como esclavos, no fueron esclavos por su propia voluntad, sino que fueron esclavizados. Me parece un buen apunte, digamos, saludable para reconocer la perspectiva. Y la segunda, quizás un poco más agresiva, pero también no deja de tener sentido, es hablar del crimen de esclavitud, ¿no? La esclavitud como un crimen, porque efectivamente en muchos casos estos barcos cuando se hundían, los que llevaban adelante los barcos no permitían que los esclavos se salven. Hay varios ejemplos históricos, ¿no? Les tapaban las salidas todos porque les parecía peligroso que se escapen, así que preferían que los barcos se hundan con los esclavos, hombres y mujeres y niños, que salvarlos, ¿no? Así que sí, tiene un lado obviamente sumamente perverso, sumamente, digamos, cuestionable, ¿no? Pero solamente digo que son dos formas que se está empezando a utilizar para ver la esclavitud, ¿no? Bueno, acá la población española, ¿no? Por eso ya lo dije, ¿no es cierto? El hecho de que, ¿qué significa ser español? ¿Significa ser blanco? Yo diría que no necesariamente. Es una construcción que hemos hecho más simbólica que real, ¿no? Lo que sí significa ser español en el mundo colonial es tener un honor, digamos, asumible o aceptable correspondiente a español, porque español supone cristiano viejo, supone alguien que proviene de abuelos cristianos, por lo menos, ¿no? Y por lo tanto, limpieza de sangre, lo cual le da más honor. Y de alguna manera una cercanía mayor a la nobleza. No todos los españoles fueron nobles, por supuesto, no todos, ¿no? Había españoles trabajadores, jornaleros, artesanos, etcétera, cuya situación de clase probablemente los acercaba mucho más a los indígenas, a los mestizos o castas que al español criollo, comerciante o noble, por supuesto, ¿no? Muchos de estos españoles, digamos, logran ser parte de la élite gracias a que con el gran comercio, la minería, los cargos públicos, porque, por ejemplo, para ejercer cargo público era totalmente imprescindible demostrar limpieza de sangre, ¿no? Así que ese acceso a los sueldos de los cargos públicos permite consolidar, digamos, o vamos, ¿sí? Solidificar un sector social español que va a defender ese honor, ¿no? El de la nobleza criolla, digamos, ¿no? No es que solamente pudieran tener propiedad los españoles, no es así, ¿no es cierto? Ni que solamente los grandes comerciantes pudieran ser españoles, sino que vamos a plantearlo al revés. El hecho de que se enriquezcan, que logren, digamos, unirse en matrimonios ventajosos y tener otro símbolo de estatus, hace que paulatinamente puedan ser asimilables como españoles. Yo he encontrado casos de población indígena, al menos uno bastante importante, que para mí, para mi caso, la familia Carranza, que llegaron como indígenas y terminan como españoles, ¿no? Llegaron como indígenas del centro del país, o sea, físicamente hablando, probablemente digamos, sería muy parecida a la población del centro, pero gracias a su habilidad como negociantes y el comercio, tenían esclavos, casas, etcétera, ya todo el mundo les habla de don y doña, ¿no? Y sus hijos, al menos uno de ellos fue inscrito como español, a pesar de que ellos dos se casaron en Lima como indios, ¿no? Indio e india, ¿no? Lo cual muestra de que en realidad no depende del color de piel necesariamente. No digo que no tenga peso, pero digamos, no es la variable fundamental, sino también otras variables más materiales de la vida, ¿no? Educación, vivienda, etcétera, ¿no? Por eso, no necesariamente diría que son blancos, digamos, son españoles, que es un poco diferente. Es justamente contra este grupo de españoles, sobre todo por la conexión que tenían con el poder en la audiencia, ¿no es cierto?, en el cabildo y en los cargos públicos, es que como es conocido, las reformas borbónicas, digamos, tienen como objetivo tratar de reducir el poder de los criollos, ¿no? En los virreinatos y uno importante en el virreinato del Perú, ¿no? Porque efectivamente los criollos habían logrado, gracias a su riqueza, comprar cargos públicos. El único cargo que no pudieron comprar es el de virrey,
pero porque no estaba en venta, porque si lo ponían en venta no hubiera sido nada raro que alguno de los criollos se haya convertido en virrey, ¿no? Controlaban la audiencia, eso hizo de que cuando los Borbones llegan al poder en España y ven en la realidad americana, claro, amplificada, exagerada por los viajeros, ¿no es cierto?, que apoyaban este tipo de replanteamiento de la corona, sintiesen de que en Virreinato prácticamente está todo bajo caos, todo está descontrolado y los criollos hacen lo que quieren con sus territorios. La presión que van a ejercer sobre ellos de diversas maneras, en los cargos públicos, en el ejército y en otros ámbitos, va a ser el ambiente, digamos, caldeado, tenso, en el que las tropas de San Martín y el discurso patriota va a encontrar eco, pero no como una causa-consecuencia. Pudo ser otra la situación. Es una situación de muchos criollos descontentos, pero que no eran necesariamente antimonárquicos ni anticorona española, ¿no? Estaban en contra de las reformas, pero no necesariamente estaban a favor de una autonomía. Eso va a ser paulatino, ¿no? Paulatino. Por eso no lo coloco necesariamente como A entonces B, ¿no? Sino como una de los aspectos que resquebraja el dominio español en el Perú, junto con otros más, y que cuando nos acercamos a 1808, que es cuando esto eclosiona, pues se va a unir con otros factores, ¿no? Que van a ser muy importantes. Sobre esto, pues obviamente sale el tema del mestizaje, que como pueden ver en estas pinturas, que son del siglo XIX, pero que tranquilamente pueden ser también parte de lo que era el mundo colonial a fines del siglo XVIII, principios del XIX, con este mundo abigarrado de gente mestiza que tiene contacto en las calles unos con otros, lejanas ya la idea esta de una sociedad rígidamente separada entre españoles y República Españoles y República de los Indios, no, en realidad todo mezclado, ¿no? Y es cuando se va a desarrollar una serie de jerarquías, digamos una serie de jerarquías sociales que van a tener como reflejo lenguaje de castas, ¿no? Es una forma de lograr para las personas plebeyas, digamos, una suerte de gradación social que les alejaba del fondo de la tabla, ¿no? Quizá para nosotros, el mundo contemporáneo, en el que alguien le denomine mulato o sambo o pardo, de repente no tiene demasiada relevancia porque al final, quizá equivocadamente pensamos todos son afrodescendientes, ¿no? Pero en el mundo colonial no, porque mulato es obviamente una denominación de un poco mayor honor que decir sambo. O también decir chino o decir, digamos, negro con mucha mayor razón, ¿no? Con mucha mayor razón, ¿no? Entonces hay toda una digamos, jerarquía de nombres que cuando llega San Martín a Lima están vigentes. Mulato, sambo, pardo, mestizo, por hablarle de las más conocidas, porque también hay otras, ¿no? Que de repente eran menos conocidas y muy menos frecuentes, mucho menos frecuentes, como Cuarterón, ¿no es cierto? Quinterón, que hace referencia a la cantidad de ancestros de origen africano que tienen, ¿no? O de sangre africana que llevan, ¿no? Ese es el mundo que encuentra San Martín. En un mundo en el que esas jerarquías tienden a diluirse, no es que se eliminen, tienden a diluirse como parte de la vivencia cotidiana en las calles, en las fiestas, ¿no es cierto? Donde no existe una cultura mestiza específicamente, creo yo. Lo que existe es una cultura que se va armando en la ciudad donde ya todo está mezclado. No existe una cultura de mulato, no existe una cultura propiamente de mestizo o de indígena, existe una cultura plebeya, diría yo, ¿no? Donde, como pueden ver, se comparte el mercado, la plaza, la bebida, la comida. Y en ese punto, para terminar, yo quería solo señalar y enfatizar la importancia que ha tenido el servicio, o que tiene el servicio doméstico, ¿no? La comida, ¿no? El servicio doméstico fue el lugar probablemente de mayor intercambio étnico en el mundo colonial y en Lima, porque en el servicio doméstico confluían todos los grupos. Podría ser incluso hasta español, porque no era inusual que españolas fueran amas de llaves, ¿no? Que eran señoras ya de respeto, viudas en muchos casos que ejercían de amas de llave. Y de ahí para atrás, o hacia adelante, como quieran verlo, la cocinera, el sirviente de mano, ¿no es cierto? El mozo, el que cuida los caballos, la nana, etcétera, todos son de diversos grupos, ¿no? De diversos grupos sociales, ¿no? Que se encuentran en el espacio del servicio doméstico, digamos, y en algunos casos también como producto de una movilidad social, ¿no? Por ejemplo, porque muchas mujeres indígenas jóvenes llegan a la ciudad
para trabajar como sirvientas, pero son jovencitas, se insertan ahí y después van a saltar a otro tipo de actividad, ¿no? Bueno, bueno, ya comenté un poco de esto, de los grupos sociales y también de cómo esto va a ir cambiando. Entonces yo quería, digamos, cerrarlo ahí también, ¿no es cierto? La idea de que sobre este mundo abigarrado, San Martín lo que encuentra es una plebe multiétnica, o sea, muy variada, ¿no es cierto? Que está siendo presionada por las reformas para ser civilizada, ¿no? Para que sus bailes sean decentes, para que sus prácticas culturales sean adecuadas a la élite, ¿no es cierto?, en la búsqueda de buen gobierno, ¿no? Pero que en realidad resulta un esfuerzo bastante inútil, fútil, digamos, porque al final la fuerza, digamos, de la convivencia y la vida de la plebe fue la que terminó venciendo a esta idea de control social que se quería ejercer desde las élites, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería compartir esta noche para este tema. Gracias. Muchas gracias Jesús. Y bueno, continuamos con nuestra segunda ponente, con Gilda Cogorno. Gilda Cogorno Aventura es magíster en Antropología en Estudios Andinos y graduada en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los años de 1965-69 realizó estudios de arqueología andina en el Seminario de Arqueología del Instituto Ribagüero y métodos de arqueología de campo con el Instituto Arqueológico Alemán de la Universidad de Freiburg. Ella es autora del libro Agua e Hidráulica Urbana en Lima, Espacio y Gobierno, desde 1535 a 1596. Es coautora con Sofía Chacaltana Cortés del libro Arqueología Hidráulica Prehispánica del Valle Bajo del Rímac. Es coautora con Pilar Ortiz de Ceballos del libro La Lima que encontró Pizarro. Asimismo, ha publicado artículos en varias revistas. Ella es miembro del Grupo de Investigación en Arqueología Hidráulica del Instituto Ribagüero. Adelante, Gilda. Muchas gracias, Milagritos, por tu presentación. Gracias al Instituto también por esta invitación a tan sugerente ciclo próximo a las celebraciones del Bicentenario. Y buenas noches a quienes nos acompañan esta noche. Vengo a hablarles de la cuestión del agua en la Lima, en el ocaso de la colonia, ¿no? Hablo de Lima porque, como dijo Jesús, normalmente temas de este tipo en Lima encontramos mayor documentación y están mucho más elaborados, ¿no? Me hubiera encantado conocer toda la problemática a nivel nacional, pero yo creo que era importante también empezar por Lima para darnos cuenta qué podía suceder en otras partes del país. A la llegada de San Martín, ¿no? Me tengo que remontar de todas maneras un poco más atrás para poder comprender la llegada de San Martín, en qué situación se encontraba la hidráulica en la ciudad. El núcleo urbano de Lima, colonial, se abastecía del agua del río Rímac, como ya sabemos. Y el Rímac se origina, perdón, voy a abrir mi PowerPoint, que me estaba olvidando de hacerlo. Se origina en los nevados, lluvias y lagunas de la Cordillera Central y presenta una geografía de quebradas abruptas, empinadas, de fuerte gradiente, donde el agua baja con mucha fuerza y en una relativa corta distancia hasta la cuenca seca, donde el río se abre a la altura de Vitarte como un abanico y da forma a una planicie que el río va a ir cortando hacia su desembocadura al mar en el Callao. Esta planicie, en la cuenca seca, donde ya conocemos que Lima no tiene lluvias suficientes como para proveernos de agua, fue transformada por los Lima y por los Ichma, que con gran conocimiento de la topografía y la hidráulica diseñaron un sistema en red que entretejía canales y acequias, y además que supieron administrar y gobernar
de una manera muy eficiente, porque el agua formaba parte de las estructuras del orden social de las poblaciones. Curiosamente, en el Mercurio peruano, encontramos a don Sofronio, que es el cura Mariano Millán de Aguirre, que escribía la siguiente apreciación: contentos los primeros hombres con las aguas que naturalmente les proporcionaban los ríos y manantiales, tan solo ponían su industria en conducirlas por ciertos canales formados sin orden ni método. Contraria a semejante afirmación, estos canales dieron vida a la planicie. Y gracias a que los conquistadores encontraron un sistema hídrico en funcionamiento, fue posible la pronta fundación de la ciudad española, y que no supieron administrar como sus antecesores sí lo habían hecho. Tanto que la población indígena, especialmente los camaroneros del río, que sabían manejarlo de 1000 maneras, le sirvieron como la principal mano de obra hidráulica. Y esto siguió a través de los siglos, incluso cuando llegó San Martín a Lima, se manejaba de esta manera la asistencia técnica, digamos de alguna manera, de los trabajos hidráulicos. Los antropólogos, les he hecho un pequeño índice para... Ay, ahora no me va el... No sé qué ha pasado, pero no pasa en el año 1923, porque tiene que ver con todo tipo de instituciones, sean sociales, económicas, políticas, jurídicas. Desde antiguo se han suscitado pleitos y hasta guerras por el acceso al recurso, motivo suficiente para que los gobiernos y las autoridades se encarguen de su administración y ejerzan poder político y social. Es así que el uso y la gestión del agua están condicionados a factores políticos, capaces de crear escasez ficticia. Ese es el sentido del análisis en esta exposición. En el último tercio del siglo XVIII se iniciaron en el Perú y en América las reformas borbónicas, enmarcadas en el pensamiento ilustrado. La aplicación en Lima incluyó en sus programas al agua como un objetivo principal. Era un orden, sobre todo en el orden económico, para elevar la producción agrícola con fines de mercado interno y externo. Otro de sus objetivos fue el embellecimiento de la ciudad, para lo cual el agua también era necesaria. Las preguntas que trataremos de responder a lo largo de esta exposición son: ¿cómo era el paisaje hídrico urbano antes, durante y después de los intentos de reformar la administración hídrica al final de la colonia? Es decir, a la llegada de San Martín a Lima. ¿Cuáles fueron las medidas hidráulicas tomadas entre la etapa reformista y la independencia? ¿Se alcanzaron los objetivos deseados realmente? Para ello voy a hablar de dos etapas clave: 1784 a 1810 y 1810 a 1821. La primera etapa se relaciona con la reorganización de la Judicatura de Aguas en 1704 y los cambios y sus efectos hasta 1810. La segunda se refiere a los efectos hídricos por el condicionamiento de los cambios políticos, tanto en Cádiz, las guerras napoleónicas y las subvenciones que había que hacer a la guerra de España con Inglaterra, que endeudaron a comerciantes y dueños de tierras, agravándose con las invasiones u ocupaciones depredadoras de los ejércitos tanto patriota como realista, y el pago de cupos que la población tenía que hacer, especialmente los que tenían propiedades rurales, hasta la independencia. En Lima se desatendieron por estas razones las faenas de mantenimiento de bocatomas y canales, principalmente en el río, y esto afectó al abastecimiento de la ciudad.
El paisaje hídrico de la ciudad de Lima en 1784 muestra que Lima no había perdido del todo el carácter urbano, rural que tuvo desde la fundación, ni su estrecha vinculación con los alrededores de la ciudad encargada de proveerla de alimentos. Como pueden ver en este mapa del año 1907, porque en el o sea, los cambios suscitados en esa Lima urbano-rural no han sido muchos. La ciudad creció un poco más, pero no es que ha sido su extensión mucho mayor. Por eso he traído este mapa, porque es el que con más claridad podemos ver la fisonomía de este paisaje, ¿no? Más bien, las murallas que rodeaban no afectaron mayormente la fluida relación urbano-rural, porque dentro de ellas siguieron existiendo casas huertas y chacras. Más bien la diferencia estuvo en la calidad del agua para una población urbano-rural. Por un lado, el agua de regadío, que conducían las acequias desde el canal Huatica, servía para los riegos de las casas huertas, de los monasterios y conventos, que los habían muchísimos, de otras instituciones, como por ejemplo la Casa de la Moneda, que consumía mucha agua, espacios públicos como alamedas y plazuelas, comercios, el camal, las chicherías, pequeñas industrias como molinos, tenerías o curtiembres, las caleras, talleres de cerámica, etcétera, etcétera. Y también para las chacras al interior de las murallas. El pueblo del Cercado y la zona de los barrios altos tomaban agua del canal Surco. La zona de Monserrate, conocida también como Tajamar y alrededores, se abastecían del canal principal La Legua. La otra opción era el agua que provenía de los puquios de la Tarjea, que mediante 80 cañerías subterráneas de cerámica, instaladas en el siglo XVI, estaba destinada al consumo humano. Las cañerías seguían la misma ruta de las acequias, y por eso, y por estar instaladas debajo del cauce de ellas, se contaminaban con las filtraciones del canal Huatica y de las acequias que servían de desagües. Ambas estructuras, canal y cañerías, entraban a la ciudad por el Martinete hacia la plaza y el Molino de Santa Clara, y de ahí bajaban en curva, o Pejerrey, a la esquina de la calle Santo Tomás, próxima al actual Congreso de la República, donde estaba la llamada Caja de Santo Tomás, para la distribución del agua de consumo humano. Esta se distribuía en la ciudad en 112 pilas y pilillas públicas y privadas. Las pilas públicas se ubicaban en los atrios de las principales iglesias y en plazuelas de algunas de las 212 manzanas que comprendía la urbe. Las pilas particulares adornaban el centro de los hermosos patios interiores de las casonas, para lo cual los vecinos adinerados contrataban con el cabildo una conexión de media o una paja de agua según el tamaño del predio. La pila principal fue la de la Plaza Mayor, en octubre de 1578 por el virrey Toledo y reemplazada por inoperativa en septiembre de 1651. Casi 100 años después, por el virrey conde de Salvatierra. Algunas instituciones religiosas, como San Pedro, Nuestra Señora de los Desamparados y Santo Domingo, que habían las dos primeras que pertenecieron a la Compañía de Jesús, tenían conexiones subterráneas, con las que abastecían pozos tipo cisternas. El común de los vecinos compraba agua a los aguadores, se abastecía de las pilas y pilillas públicas o directamente lo hacían del río. Aquí tienen las vistas de los aguadores en sus mulas, ¿no? Con las pipas, que así se llamaban los cántaros en los cuales transportaban el agua. En las primeras décadas del 19, como bien nos ha explicado antes Jesús, los negros, que eran la mayor parte de la mano de obra, ¿no? Y como bien nos ha hecho ver, habían esclavos y habían libres,
mayormente eran los comerciantes de agua. Indudablemente deben haber sido los negros libres. Y además tenían un gremio bastante activo. Y a cambio del permiso que les daba el cabildo para operar de esta manera, les asignaba tareas de labores sanitarias y riego de espacios públicos. Ahí los tienen, por ejemplo, ¿no? Cómo echaban agua sobre la ciudad que era terrosa, y cómo regaban también los espacios públicos, las plazoletas y todo esto, que pasaban las acequias, pero las limpiaban los alrededores con el agua que conseguían de las pilas. En cuanto a la situación de la infraestructura hídrica, resulta que no todas las pilas estaban en función. Algunas en estado de abandono, porque según el juez de aguas, el agua se pierde en albañales en lugar de habilitar a la pila. Por ejemplo, por nombrar algunas, la pila de la plazuela de San Sebastián solo quedaban los cimientos. La del noviciado y San Juan de Dios no tenía agua. Y rara vez corría agua en las de la Recoleta Dominica y en las Mercedarias. Las autoridades argumentaban que las interrupciones también se debían a la ruptura casi irremediable de las cañerías de cerámica que soportaban el grave peso encima de ellas por el tránsito frecuente de bestias de carga, calesas, coches, carretas, carretones, en fin, por todos los transportes que existían en la época. Por otro lado, las acequias normalmente en mal estado, y como se ha dicho, eran usadas como desagües y era usual que por ellas transitaran los animales de carga. Esto fue a lo largo de toda la colonia hasta la llegada de San Martín inclusive. El drenaje de líquidos de los basurales contribuía a la contaminación del agua, ¿no? Tenemos la clásica imagen que ha sido portada del libro de Jorge Locio de Acequias y Gallinazos, ¿no? Nos enseñan muy bien la situación, porque los gallinazos que vivían en los techos venían a alimentarse al borde de las acequias, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Con eso dan testimonio de la descomposición que corría por las aguas de la ciudad. Esas aves se convirtieron en el ave emblemática de Lima, en realidad, y las autoridades valoraban su labor en favor de la salubridad de la ciudad, porque hacían de servicio público, de limpieza. El abandono hídrico de la infraestructura muestra la ineficiencia de las autoridades. Los problemas incluían las bocatomas del río y los cauces de los canales principales que no recibían limpieza ni mantenimiento. Y las consecuencias fueron nefastas. Locio en su libro Acequias y Gallinazos analiza de manera explícita las consecuencias que trajo a la salud y al ambiente de la ciudad el mal estado de las acequias. En 1780, ya en el contexto de las reformas, se consideró la urgencia de reorganizar el juzgado de aguas desde el gobierno central, porque el cabildo no cumplía con su tarea de supervisar el sistema hídrico, velar por el cumplimiento de los turnos de riego y resolver las muchas causas judiciales que adormilaban en el juzgado de aguas. Además, para el objetivo económico de las políticas reformistas era necesaria la revitalización de la producción agraria. Una de las principales razones, según argumentaba el propio Escobedo, era la falta de regidores en el ayuntamiento. Por entonces, la institución encargada de administrar el agua de la ciudad y el mantenimiento del sistema de los canales y acequias urbanas, y encargados de la distribución en el campo, que en realidad lo que se buscaba era mantener el control del suministro desde el poder principal del Estado para el cumplimiento de los objetivos que se habían propuesto. A lo largo de la colonia, la administración de las aguas en Lima y el nombramiento de su autoridad, el juez de aguas, fue motivo de desacuerdos permanentes y lucha de poderes entre el cabildo y el gobierno central. Llámese Real Audiencia o el propio virrey. Desde los inicios de la jefatura de aguas creada por el gobierno virreinal en 1556. Lo usual fueron las opiniones encontradas sobre la delimitación de la administración de las aguas en la ciudad y las aguas del campo,
que el virrey Toledo reglamentó por separado en el año 1577. Era por entonces un motivo de peso en las desavenencias y rivalidades entre los funcionarios de ambos poderes. Este problema ha sido abordado en todo el periodo colonial de manera conjunta por Marta Bell. Bell identifica causas estructurales al problema de la administración de las aguas de Lima colonial debido a las ambigüedades legales relacionadas con el manejo del territorio. Otra ambigüedad se refiere a las del nombramiento de 2 jueces de agua, uno para la ciudad y otro para el campo por separado, y no una sola autoridad. Esta absurda rivalidad en la toma de decisiones quedó arraigada con vaivenes en el modelo de administración hídrica colonial. Un personaje central en este periodo tiene como protagonista a don Ambrosio Cerdán de Landa Simón Pontero, autor del Tratado General sobre las aguas que fertilizan los valles de Lima. Cerdán, personaje mencionado en la historiografía, más por su vinculación con la Sociedad Amantes del País y el Mercurio Peruano y otras instituciones jurídicas y culturales ilustradas, que por su actuación como juez de aguas. Entre los pocos estudios está el de Nicanor Domínguez Faura. Cerdán de Landa, un juez del crimen que ascendió a oidor de la Real Audiencia en 1784 y fue nombrado por el virrey Croix y duró su mandato el gobierno de Francisco Gil de Taboada y Lemos. Fue nombrado en paralelo de oidor también como juez de aguas y ejerció la judicatura durante 11 años hasta 1795. Este fue el único caso de tan prolongado nombramiento de un oidor en la historia de esta judicatura colonial. Por su cargo y como miembro de la Real Audiencia, era un personaje influyente y poderoso frente al gobierno virreinal. Por su espíritu de hombre ilustrado, fue protegido de José Gálvez, el ministro de Indias, y formó parte de la Sociedad Amantes del País, de la que fue elegido presidente en 1793. También escribía en el Mercurio Peruano con el seudónimo de Nerdacio, que es el anagrama de Cerdán, ¿no? Ese mismo año publicó en los números 229 al 242 del Mercurio su tratado, en el que no escatimó información que le solventó una agencia de erudito, conocedor de hidráulica y ciencias afines y juez de aguas con experiencia en los valles de Lima. La obra, aunque desordenada, muestra 2 enfoques. Por un lado, es un tratado ajustado a los cánones de la Ilustración, ¿no?, que buscaba la verdad en base a la ciencia, y por otro, es un reglamento que asigna los riegos para el reparto de las aguas de la ciudad y el campo. Por cierto, en el año 1756 existía un reglamento de aguas en la ciudad de Trujillo, y posteriormente se conoció otro reglamento de aguas para las aguas del Valle del Caplina en Moquegua. Pero en realidad no era usual que las ciudades del virreinato manejaran este tipo de documentación reglamentista. Como reglamento no se le puede considerar innovador, puesto que se basa en los 2 anteriores, que son las disposiciones de Toledo de 1577, y aplica el mismo uso de rejillas y otras disposiciones sobre salubridad. Y las asignaciones de riego para el reparto las basa en el reglamento del oidor Juan Canseco de 1617. Los posteriores cambios que se hicieron, ¿no?, otros de sus antecesores también los va a considerar en cuanto al reparto. De manera confusa y con algunos cálculos no muy claros, resulta repartiendo riegos en un número bastante mayor, Cerdán de Landa. Esto se podría interpretar como una exageración para justificar políticamente el aumento de agua para un aumento de la producción. Sin embargo, teniendo en cuenta los argumentos planteados por Iliana Vegas y Magdalena Chocano, que desmitifican la crisis del agro en el siglo XVIII, se sabe
que la población de 37.000 habitantes en 1700 aumentó a 52.627 en 1792. Y si se consideran los demás valles de Lima, alcanzó alrededor de 62.000 habitantes. En la ciudad aumentó la necesidad de abastecimiento doméstico, obviamente, y de consumo para el comercio y de ciertas industrias urbanas. Por su lado, Magdalena Chocano argumenta que Lima era el núcleo de consumo y acopio de diversidad de productos en un esquema radial, y este modelo nuclear impulsaba la producción agrícola en los valles del entorno. De otra parte, era centro distribuidor de productos agrícolas en el mercado interno y, por contar en su territorio con el puerto del Callao, también centro de mercado externo. Otro factor que impulsó la agricultura fue el auge minero de finales del 18, que favoreció enormemente el agro limeño, que abastecía directamente a las minas de Huarochirí y del centro del país. En este cuadro, ¿no?, y en el que les voy a mostrar luego, podemos comprobar el aumento de tierras de cultivo bajo riego en el periodo de Cerdán. En este primer cuadro está el aumento de riegos, que era la unidad de medida que se manejaba entonces, ¿no? Un riego equivalía a 10 fanegadas. Entonces, en los riegos que repartió Canseco en 1617 fueron 128. Los siguientes jueces de agua repartieron hasta 456. Y los riegos repartidos por Cerdán duplicaron la cantidad anterior y fueron 966 y medio. En fanegadas de 4.560, de 1.280 pasaron a 4.500 y de ahí a 9.665. En el siguiente cuadro, ¿no?, podemos ver las unidades agrarias que recibían estos riegos, y en el primer grupo hemos tomado las cifras que presenta Ileana Vegas en el pleito de labradores de 1773 a 1775, que si bien probablemente no participaron todos los labradores que habían en los valles de Lima, pero sí se considera que ha habido un alto número de declarantes. Y por el otro lado, lo que declara Cerdán precisamente en su tratado, ¿no?, en 1793. Entonces vemos que las unidades agrícolas de estos valles de Lima, incluida la ciudad, ¿no?, sumaban 224, que equivalía que usaron 6.759 fanegadas útiles regadas. Cerdán declara 382 unidades agrícolas a las cuales les repartió el agua, y vienen a ser 9.665 fanegadas de tierras útiles. Si bien no duplican la cantidad declaradas en el pleito de labradores, se puede pensar que si bien pudo haber aumentado cifras, de todas maneras hay un 30 y pico % de diferencia, ¿no?, en un lapso de menos de 20 años, con las condiciones económicas que les he explicado antes, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no?, tal situación requería un replanteamiento en la distribución del agua. Fue de tal importancia que se le dio a este tratado, que tuvo valor vinculante como reglamentación de la distribución de las aguas de Lima y de carácter general por todo el Perú en cuanto al modo de juzgar, de medir las tomas y nivelar los suelos de las acequias. El Tratado de Cerdán mantuvo vigencia hasta la promulgación del Código de Aguas de 1902, mejor dicho, hasta la época del primer gobierno de Leguía, porque recién se puso en ejecución en 1911.
Aquí justamente viene el asunto, ¿no? Después de Cerdán, que Cerdán dejó el cargo en 1796, siendo un oidor nombrado por la autoridad, que significaba el triunfo que había obtenido el virrey y la Real Audiencia sobre el ayuntamiento en esta situación de conflicto permanente, lo cual no agradó a los personajes más influyentes de la sociedad colonial, obviamente, en su mayoría dueños de tierras que gobernaban las ciudades del cabildo para satisfacer sus propios intereses. Una vez dejado el cargo por Cerdán, lograron nuevamente copar los nombramientos de jueces de agua. Y la judicatura se fue debilitando en las dos primeras décadas justamente de la llegada de San Martín a Lima. Al revisar los libros de cabildos de Lima, a partir de 1797, nuevamente estos dan cuenta de un importante número de peticiones cada vez menos o no atendidas para la urgente reparación de acequias, tajamares, atarjeas y pilas, así como la situación peligrosa de los arcos del puente próximos a derrumbarse, que necesitaban ser rehabilitados anualmente antes de las primeras avenidas estacionales y que a veces no se hacía. En 1804, el propio virrey Avilés reclamaba al cabildo la urgencia de reparar los bastiones de Monserrate, por correr peligro de destrucción mayor por el tajamar del río que no estaba reparado. En especial es notable cómo a partir de 1810 va aumentando el abandono del sistema cuando los agricultores encargados de mantenerlo no podían sufragar las prorratas y tampoco disponían de suficiente mano de obra por el pago de cupos que tenían que hacer a la metrópoli. La situación con Chile, el mantenimiento de las tropas independentistas y realistas que arrasaban con las cosechas de las chacras y empobrecieron más a la mayoría de los propietarios, más que nada a los medianos y pequeños agricultores. Todo ello, toda esta situación fue punto a favor del deterioro y abandono del sistema hidráulico que se mantuvo a la llegada de San Martín a Lima. Incluso en 1803 se pensó retirar las acequias de la ciudad. Precisamente no dejaban aroma de jazmines y rosas y mixturas como cantaron los poetas. Pero el virrey Avilés decía que el mal ambiente de la ciudad era un problema insoluble. Bueno. Ay. Está fallando un poco me van a disculpar, pero es cuestión de la internet con la que cuento aquí. Cuando quiera, se moverá. Sí. Ahí tienen, por ejemplo, que me había olvidado de enseñarles, las cañerías de cerámica, que eran las que traían el agua potable a la ciudad. Entonces, retomando al virrey Avilés, decía que el ambiente de la ciudad era un problema insoluble, porque las acequias contribuían a aumentar la humedad de la atmósfera y a la propagación de los gérmenes nocivos, pero también en el verano contribuían a refrescarla y a moderar la temperatura. Servían, por otra parte, a la limpieza y riego de los jardines y huertos. Del mal estado que ofrecían y la presencia de muladares, dieron testimonio varios de los viajeros que llegaron a Lima en estas 2 décadas antes de la independencia. Entre los más críticos está, por ejemplo, Golovnin, un marino ruso que estuvo en Lima en 1818. Pensaba yo hallar en Lima una ciudad hermosa, pero grande fue mi desengaño al ver que no hay en todo el mundo una gran ciudad que tenga tan pobre apariencia. Las calles son largas y rectas, pero estrechísimas y sucias. Todas parecen enlodadas. Esto se debía al agua que se esparcía de las acequias que se obstruían por las basuras que recibían, ¿no? Por otro lado, Basil Hall, ¿no? Que también estuvo justamente en 1821, decía: la ciudad de Lima ha sido descrita tan a menudo y tan detalladamente por escritores bien reputados
que pocas palabras a su respecto serán suficientes en esta ocasión. Cuando se la ve desde la rada del Callao, o aún de menor distancia, no hay ciudad que presente más espléndida apariencia. Cuando nos aproximamos a la ciudad, todo hablaba del pasado esplendor y miseria presente. Por cada medio de calle corre una acequia en que se ordena no arrojar los desperdicios, pero como esto rarísima vez se cumple, las calles se convierten en receptáculos de suciedad de un extremo a otro. Los pavimentos para carruajes y peatones han sido abandonados, detalle a que menos se atiende quizás porque hay pocos rodados, haciéndose todo el trabajo pesado con asnos y mulas. 2 días antes de la entrada de San Martín, precisamente, Basil Hall da testimonio de que en medio de la revuelta que había en Lima, en la confusión se produjo un violento temblor. Pero, eso sí, aparte de este deterioro terrible de la ciudad y de todo el aspecto tampoco saludable que había, sin embargo, no faltaron alamedas y no faltaron baños públicos para la recreación de los vecinos. En ese sentido, Gilbert Mathison estuvo en Lima en 1822 y describió la descripción de los baños públicos que debieron ser los de piedra lisa. Decía, ¿no?, que habían 30 baños por separado, además una piscina muy grande para uso de los nadadores. Y las damas de Lima acudían a estos baños con gran cantidad durante los meses de verano. Entonces, para ese tipo de espacios públicos de recreación, sí había un poco más de atención por parte de las autoridades. Si se ve la hidráulica política y legalmente dirigida en el contexto de los planes de desarrollo del Estado virreinal, no queda la menor duda que el Tratado General sobre las aguas que fertilizan los valles de Lima formó parte importante de la estrategia de política económica implementada por las reformas borbónicas a fines del 18. Cumplió con el objetivo de aumentar la producción agrícola deseada y embellecer la ciudad con alamedas y acequias para su riego. En cuanto a lo que se considera la administración o gestión hídrica para la salud y bienestar de la población urbana, donde la infraestructura juega un rol gravitante, los resultados resultaron siendo tan catastróficos como antes de la reforma, situación a la que volvió paulatinamente Lima desde 1797, agudizándose a partir de 1810. El mantenimiento y la descontaminación del agua fue nula, tanto que recién en 1855, en el gobierno del mariscal Castilla, se reemplazó las destruidas cañerías de cerámica subterránea por unas de hierro. Entre los logros de la reforma hídrica podría considerarse el aumento de riegos para el crecimiento del agro, pero alcanzar el orden deseado no fue posible. Se favoreció a las grandes haciendas productoras y exportadoras y continuaron los abusos de los más poderosos, especialmente sobre las tierras de los indígenas, y el poco respeto al cumplimiento de turnos y mitas de agua. Todo ello siguió incrementando las desavenencias acostumbradas y los pleitos por agua. En 1810 se ven los síntomas de la debacle de la crisis total por causas políticas. La ciudad de Lima debió soportar la debacle total de acequias y cañerías, en el campo sobre todo, según el testimonio de Fernando Flores Zúñiga, que considera que en 1817 marca el inicio del colapso total sin recuperación hasta 1826. La ruina de la agricultura de los fundos próximos a la ciudad, que recibían agua del canal Guatica, tales como Matalechuzas, Lince, Santa Beatriz, etc., fueron saqueadas tanto por las tropas virreinales como por las patriotas. Los ejércitos cobraban cupos a los hacendados desde antes de la ocupación de la capital por el ejército español. Incluso los dueños de chacras y haciendas debían levantar préstamos para sufragarlos, porque ya venían arrastrando otras deudas desde los cupos que pagaban para las guerras de España con Inglaterra. Al consultar a Lorenzo Huertas
a Lizardo Sainer y a Susi Sánchez, podemos afirmar que los periodos de escasez que reclamaban los vecinos de la ciudad y los chacareros en un 90% fueron ocasionados por causas ficticias, debido a la mala gestión del agua y a la corrupción de sus funcionarios, especialmente en el Cabildo. En este segundo periodo, de 1810 al 21, se registran solo 2 causas naturales graves que pudieron tener severas consecuencias: el terremoto de 1806 y la inundación de 1817, con la epidemia consecuente. El debilitamiento de la corona y la etapa final previa a la independencia muestra que la lucha del poder de las clases dominantes por intervenir en el gobierno hídrico rural no cejó en su intento, situación que se consolida en la República con la dominación del agua a cargo de los hacendados de la costa y de la sierra. En Lima, los indígenas continuaron a cargo de todas las labores hidráulicas como especialistas. Se ha comprobado que la escasez no siempre es natural, más bien ficticia, debido a una ineficiente administración y gobernanza del recurso, agravada por este problema de dominio de la corrupción y de los más poderosos en el poder político. A la llegada de San Martín, las medidas hídricas de las reformas borbónicas se habían detenido hacía 2 décadas. Así y todo, lo mismo que el corto éxito obtenido en sus 2 objetivos, tanto el económico como el estético. En la ciudad, la situación hídrica era calamitosa y se agudizó por los acontecimientos políticos sumados a la indiferencia de la judicatura en manos del Cabildo. Y el paisaje hídrico de la capital que encontró San Martín continuó siendo el acostumbrado. Las acequias abiertas por tramos en el centro de las calles que siguieron operando de desagües, basurales y muladares. Campos arrasados, lo que poco se ha mencionado en la historiografía porque la atención se centra mayormente en la guerra de la independencia. Pero encontró también que el poblador urbano podía disfrutar de hermosas alamedas, baños públicos y paseos, especialmente el del Camino al Callao, obra que había realizado el virrey O'Higgins con sus hermosas acequias a los lados y su hermosa arboleda, que merecía un mejor trato para recreo de la población y para impresionar a los viajeros que han dado testimonio de ello, antes que atender al agua para mejorar la salud y el medio ambiente. Ese fue el éxito mayor del reformismo del 18 en el tema hídrico. Pero lo que también encontró San Martín cuando llegó a Lima fueron los viejos canales que lo miraban desde sus 2000 años de antigüedad, construidos con gran talento por los antiguos limeños, y en parte continúan sirviendo a la Lima de hoy. Para concluir, en vísperas de celebrar la independencia, debemos reconocer que si bien podemos discutir sobre el desmedido aumento poblacional que tenemos actualmente, también es cierto el gran avance de la tecnología hidráulica. En nuestros días, capaz de realizar tareas bases como tareas de trasvasar intercuencas y aprovechar el agua subterránea de manera artificial para abastecer a toda la ciudad por decisión política, lo que antes solo se pudo hacer con las aguas que corrían por el cauce superficial de los ríos de Lima o las aguas que afloraban de los puquios de manera natural. Debemos reflexionar acerca de la gran deuda hídrica de la República, que por motivos políticos y corrupción deja sin agua ni desagüe a más de 2 millones de habitantes de la Lima actual. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gilda, muchísimas gracias. Ha sido vamos ahora a pasar a las preguntas, y tenemos una del público, del señor Ramón del Valle Cárdenas, para ti, Jesús, y dice: la política del general San Martín parece ser de buscar aglutinar a todos los sectores sociales peruanos a la causa de la independencia. Pero pronto su ministro Monteagudo destierra más de 10.000 españoles que vivían en Lima,
y prohíbe actividades tan populares en ese entonces como las corridas de toros y las peleas de gallos. ¿Fue tan diferente la realidad social peruana a lo que San Martín había imaginado, o es que su política de apertura chocó muy pronto con la realidad que encontró? Ok, a ver, sí, en parte es correcto pensar de que San Martín trató de aglutinar a todos. Si uno mira el teatro de la época, el teatro de fines del periodo colonial, cuando Fernando, especialmente VII, repone la constitución liberal que había abolido, ¿no es cierto?, en 1816, y en 1820 la vuelve a reponer, se desarrollan en Lima, se significan un montón de obras que algo así como, vamos, la unión de todos detrás de Fernando VII, ¿no? Cuando viene San Martín y se estrenan las primeras obras en el Perú ya independiente, en realidad es como si hubieran cambiado el contenido de la obra y hubieran puesto a San Martín. Antes estaban todos unidos detrás de Fernando, ahora todos unidos detrás de San Martín, ¿no? Hay que recordar algo. Lima, como creo que todos saben, no fue una ciudad entusiasta con la independencia. Fue una ciudad más bien bastante reactiva, ¿no? Y cuando San Martín entra a una ciudad donde la élite no se la había jugado por la independencia. Si tomamos como ejemplo, la mayor parte, ¿no? Si tomamos como ejemplo Unanue estuvo al costado del virrey hasta la víspera prácticamente, ¿no es cierto? Y después va a ser secretario de San Martín. Y el cabildo va a negociar con San Martín y efectivamente ahí creo que San Martín, digamos, no quiere forzar la figura y se acomoda hasta cierto punto a negociar con la élite una independencia controlada, ¿no es cierto? No tan plebiscada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, San Martín tiene un fondo borbónico también, o sea, muchas de las cosas que hace son borbónicas, ¿no? De hecho, el primer estatuto provisorio que él aplica repite buena parte de la Constitución de Cádiz, ¿no? O sea, tiene mucho de eso también, ¿no? Donde estaban también algunas de esas provisiones, así que yo creo que en parte, ahora, una vez que se abre un proceso político como el de la independencia, las posibilidades se abren como abanico, ¿no? O sea, es momento en el cual los radicales pueden tener peso, no solamente Monteagudo, sino también estará Sánchez Carrero más adelante, ¿no es cierto? O sea, hay un movimiento radical que va a jalar la independencia hacia la república. Pero recuerden que el primer proyecto de San Martín no era un proyecto republicano, ¿no? El que defendió en Lima. Era un proyecto monárquico constitucional, ¿no? Más acorde con probablemente el espíritu de la élite que en ese momento la apoya, ¿no? Como Unanue y compañía, digamos. Que muchos habían sido miembros del Mercurio Peruano, que citó Gilda hace un rato, o sea, era la élite cercana a ese proyecto, cercana al reformismo, digamos, criollo, ¿no? No era quizá tan diferente como se lo había imaginado, pero la realidad política de negociar se le impone porque necesita el apoyo de la élite para la guerra, ¿no? A la larga, como es obvio, su proyecto no prosperó y el proceso se radicalizó, ¿no? Se radicalizó a partir de las reuniones que se hicieron, digamos, para discutir el carácter que iba a tener el gobierno del Perú, ¿no? Que se hace una comisión para discutir eso y ahí, bueno, ya empieza a radicalizarse. Eso es lo que podría señalar. Muchas gracias, Jesús. Gilda, mencionabas que esta estructura del manejo del agua no tuvo muchos cambios, ¿no es cierto?, hasta la llegada de San Martín. ¿Y qué razones crees que pudieran haberse dado para que ello se dé así, ¿no? Un tema de tecnología, un tema de costumbres, o la necesidad no lo era. ¿Qué crees que pudo haber pasado? Bueno, una de las causas fundamentales era la mala administración de las autoridades, ¿no? Había muchos intereses, el cabildo tuvo mucho que hacer desde el siglo XVI, era muy poderoso, tuvo etapas en que había perdido un poco el poder y todo eso, pero estaban constantemente en enfrentamiento entre la élite gobernante. Entonces cambiaban las reglas de juego, el juez de aguas no iba a hacer los chequeos cuando debía, porque además discutían el tema del territorio, que lo ha tratado Marta Bell muy bien, ¿no? Que si el territorio llega hasta aquí y eso ya le compete a Huarochirí y no a Lima, en fin, 50 razones, pero el problema es que había una desidia en manejar la administración hídrica de la ciudad. Con tal de conseguir agua para sus tierras, entonces no respetaban turnos, no respetaban los riegos asignados,
se valían de muchas triquiñuelas para poder dejar sin riegos, especialmente a las tierras de indios. Ahora, ya en la etapa cercana a la independencia, las tierras de indios eran muy pocas, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos habían vendido sus tierras y otros se habían ya adaptado a las costumbres coloniales y también eran propietarios, sobre todo los que descendían de los antiguos curacas, ¿no? Y las antiguas tierras de Ayus, ¿no? De Lima, pasaban casi a la propiedad particular de ciertas familias. Entonces tampoco ya los indios manejaban una gran cantidad de tierras en Lima, ¿no? Paulatinamente la fueron perdiendo. Pero fundamentalmente yo creo que el tema ha sido, como les decía, la escasez, que muchas veces sí se da escasez, evidentemente por razones naturales, sobre todo en los meses que no hay lluvias y el río baja el caudal y todo eso. Pero Lima también tenía muchísimos puquios, y los puquios eran parte del sistema hidráulico. Y en las épocas de baja de río se abastecían las chacras y las haciendas con los puquios de los alrededores. Sin embargo, hasta los pleitos eran enormes por el agua del puquio y tampoco se resolvían. Entonces, la cuestión administrativa, por intereses, ¿no? Por eso les decía, al final, ¿no? Hemos llegado al siglo XXI y hay muchas deudas pendientes, ¿ah? Sí, y los problemas subsisten, En el tema de las aguas, muchísimas. Así es. Tenemos otra pregunta para Jesús de Libertad y dice, ¿no? ¿Qué vio San Martín en Argentina que no vio en Perú? ¿Por qué no hizo la reforma, por qué no hizo la reforma a tan gran nivel? Bueno, es verdad, en Argentina San Martín es visto como republicano, ¿no? Y acá lo vemos como monárquico, ¿no? Yo creo que no existe una sola explicación, insisto, él cuando llega a Lima, veamos un poco su trayectoria, ¿no? Llega a Lima, a una Lima que no lo... Las fuentes, los viajeros son contradictorios, algunos hablan de que hubo cierto júbilo, otros dicen que simplemente la gente estaba mirando un poco preocupada que la llegada de las tropas. Y de hecho, para reconstruir la historia más puntualmente, él acampa en las afueras de la capital con las tropas que trae y con una serie de milicias que se han unido en el camino, ¿no? Entre las que están, por ejemplo, negros fugitivos, ¿no? Indígenas y mestizos que se han unido, milicias, no el ejército regular, ¿no? Y acampa en las afueras de la ciudad. El virrey abandona la capital a principios de julio del año 21 y deja a cargo el cabildo, digamos, el control completamente, ¿no? El marqués de Olesa, si mal no recuerdo, es el que está a cargo de la capital a la salida del virrey. El virrey la abandona, ¿no? Completamente con las tropas. O sea, Lima se queda sin defensa. Lo que teme la élite en julio del año 21 es que esas tropas que trae San Martín entren en la ciudad y terminen saqueándola, destruyéndola. Bueno, con esta idea de un ejército plebeyo, ¿no es cierto? Y compuesto por gente pobre y esclava, ¿no? Pero San Martín es suficientemente cauto para darse cuenta que no le conviene hacer eso, así que él intercambia cartas con el cabildo y el cabildo lo invita a él. Y de hecho en una carta, recuerdo claramente, en el que él le da seguridad al cabildo de Lima de que si él entra con el ejército, va a poner todo en orden, va a evitar cualquier desmán y todo va a estar bien, ¿no? O sea, tranquilizando a los miembros del cabildo. El cabildo invita a San Martín a entrar. Y una vez que entra, efectivamente, una de las primeras medidas que toma es licenciar a todas las tropas no regulares que lo acompañaban, o sea, todas las milicias, ¿no? Darle de baja, digamos, ¿no? Y quedarse solo con el ejército regular, decretar una ley marcial para aquel que robe, ¿no es cierto?, o dañe propiedades, cumpliendo su palabra, porque creo que quiere ganarse a esa élite que al menos hasta ese momento no lo veía como una opción. La élite incluso había hecho una bolsa, ¿no? Una bolsa para financiar el gobierno virreinal en los últimos días. O sea, era una élite, no todos, pero una buena parte a favor de la continuidad del gobierno colonial, ¿no? Eran monárquicos. En una situación como esa, yo creo que hay mucho más de pragmatismo de San Martín, de no proponer una independencia republicana, porque ve que la cosa no va a funcionar, no va a contar con el apoyo de la élite. Y claro, me parece mucho más como negociación, ¿no? En el sentido de encontrar una solución que no es la única. En México ocurrió parecido, ¿no?
ocurrió de una forma parecida con Iturbide, que cuando entra a la capital también negocian, y la primera opción es tratar de que un príncipe español sea gobernante de México. Al final Iturbide se termina coronando emperador. O sea que en realidad, si miran, Perú y México tuvieron situaciones parecidas, ¿no? Élites locales que no estaban a favor necesariamente de la independencia y que se ven obligadas a transar. O sea que no es tanto lo que San Martín traía, pero lo que San Martín tiene que decidir, digamos, ¿no? Sobre la marcha, en el caso limeño. Otra historia es el interior, ¿no? Okay. Otra historia, ¿no? Pero de mi punto de vista, bueno, de lo que yo conozco, y algunos también, está claro que la élite limeña no era una élite mayormente favorable a la independencia, ¿no? Ujú. Gracias, Jesús. Gilda, Moisés Ceballos, Valdivia, te quería preguntar y agradecer por la exposición. Y pregunta, ¿cuál fue el rol del virrey Abascal entre 1806 y 1816 en estos temas tan importantes de cuidado sanitario de Lima, si se le reconoce como un estadista y gobernante acertado desde el punto de vista colonial? Bueno, en el tema hidráulico yo creo que mucho no pudo hacer, o sea, se preocupaba un poco por el otro objetivo principal que tenía en ese entonces el gobierno colonial, ¿no? Que era el embellecimiento de la ciudad. En eso sí, como les decía, había las alamedas, ¿no? Se cuidaron bien, la alameda de Hacho, la alameda del Callao sobre todo. Se trataba de dar pautas que, digamos, se cuidara un poco más el tema de los muladares, pero mucho no pudo hacer porque también estaba muy complicado con el tema político. O sea, y en la judicatura de aguas, que era la que gobernaba el agua en la ciudad y en el campo también, estaba en manos del cabildo. O sea, ya el poder de los oidores y del virrey otra vez estaba por debajo del poder de los cabildantes. Y entonces no se ve que haya habido una intervención en el tema hidráulico, digo, por favor. Y también aprovecho para responder ahí una anotación que vi, ¿no? Que efectivamente Lizardo Sainer dice que en 1820 el fenómeno del Niño no afectó. No, yo no me he referido a eso. Él habla del terremoto de 1806, que no fue como el de 1746, pero sí también fue fuerte y afectó. De todas maneras, temblores o terremotos afectaban a toda la infraestructura hidráulica siempre porque estaba en muy mal estado. Entonces las cañerías que estaban por debajo se molían más, ¿no? Y las acequias se desviaban o se rompían, inundaban las calles, las ciudades. Y luego en 1817, que hubo una inundación que sí afectó bastante, que la ha estudiado muy bien Susi Sánchez, y que trajo consigo pues una epidemia enorme en el año 1818, poco antes de que llegara, 2 años antes de la llegada de San Martín a Lima, ¿no? Entonces sí, periodos del Niño no han habido muy fuertes en estas 2 décadas previas a la independencia, digamos en Lima, que hayan afectado a Lima, ¿no? Por lo menos en eso se salvaron un poco. Muchas gracias. Y bueno, la hora pasa y eso no lo podemos evitar. Bueno, entonces agradecemos la presencia de nuestros ponentes, que sin duda ha sido una noche enriquecedora, y nos retiramos pues inspirados, motivados a seguir creando pues espacios de reflexión para acrecentar nuestros valores identitarios como peruanos. Vamos terminando y quisiera agradecer al equipo técnico detrás del evento y al público que nos ha acompañado en esta segunda sesión de ciclo de charlas. Los invitamos a la segunda sesión titulada La ruptura del sistema, el próximo miércoles 23 de junio, con los ponentes Claudia Rosas y Cristina Maceo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram, donde estamos comunicando nuestros próximos eventos y cursos de su interés. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos los
que han participado. Gracias, Milagritos.